El 15 de abril de 1755, Louis Billet y Jean Massis tuvieron una hija llamada Marie-Louise Elisabeth Billet-Lebrun. Ella fue la primogénita de esta pareja. 3 años después, nació su segundo hijo, Louis-Jean Baptiste Etienne, que se convertiría en un poeta dramaturgo bastante famoso. Su padre fue un fuerte apoyo para el talento artístico de Elizabeth, ya que él fue un retratista que ganó reconocimiento y se hizo profesor de la Academia de Saint-Luc. Fue invitado en nombre del rey Luis XV para contribuir 2 pinturas con un tema galante para la exhibición de 1764 en la Academia Saint-Luc. A los 6 años, Elizabeth fue inscrita como huésped en el convento de la Trinidad, donde permaneció hasta su 11º cumpleaños. Esta era una educación muy usual bajo el antiguo regimiento, el cual era que las jóvenes de la aristocracia y la burguesía deberían estar en los conventos donde serían educadas para aprender las habilidades rudimentarias, ya sean leer, escribir, contar, coser, entre otras. Ella contó que dibujaba incansablemente en cada espacio disponible. Ella respetaba y admiraba mucho a su padre. Ella decía que mi padre pintaba muy bien en colores pastel. Pero en 1767 su padre murió. La muerte de su padre causó que ella no pintara por un tiempo. Gabriel François d'Eugene, amigo de su padre, la visitaba para que ella volviera a la pintura, y en efecto, el pintar para ella era un escape y liberación. Ella comenzó a pintar y a dibujar naturaleza, hacía retratos en óleo y colores pastel, y entabló una amistad con otra mujer aspirante, Rosalie Bangkok. Otro mentor fue Hubert Robert, un pintor cuyo talento único era mezclar paisajes romanos y la arquitectura en composiciones pintorescas. En el libro Souvenirs acusa al gran maestro neoclásico Jacques-Louis David de haber contribuido en su fanatismo revolucionario durante el terror el encarcelamiento arbitrario. Elizabeth también recibió asesoramiento y orientación de Joseph Vernet, quien fue conocido por sus paisajes terrestres y marinos y que también pasó a ser uno de los pintores favoritos de Diderot. Mientras Elizabeth y su amiga Rosalie Bouquet fueron acerca de su diaria tarea de estudiar su oficio en el taller de Briard, eran apenas conscientes de los principales acontecimientos políticos y sociales, así como los escándalos que sacudieron la monarquía. En 1768, Marie Lesinska, hija de Stanislao I de Polonia, reina de Francia y consorte real de Luis XV, que había dado a luz sus 10 hijos, habían llevado una existencia retirada en la corte y no habían hecho ningún intento de rivalizar con las amantes del rey muerto. El dolor del rey era de corta duración y se apresuró a reconocer su nueva amante, Jeanne Bécu, una hermosa cortesana de nacimiento ilegítimo y señora y conde Jean Dubarry. Estaba casada nominalmente con el hermano de su amante, Ghislain Laum, y se instaló en la corte en 1769 como la condesa Dubarry. Uno de los primeros regalos del rey a su nueva favorita era un castillo y que rodeaba el parque en Louveciennes, donde Elizabeth tarde se haría conocer como su retratista. A los pocos meses después de la muerte de su marido, el 9 de mayo de 1767, la madre de Elizabeth se volvió a casar. Su nuevo esposo, Jean-Franz Lesseps, era un joyero con una tienda elegante situada en la Rue Saint-Honor. Este movimiento, una sección de moda de París, facilitó a Elizabeth un ascenso social eventual que acompaña sus primeros éxitos artísticos. Sin embargo, ella transmitiendo gran animosidad hacia su padrastro, en un tiempo difícil poder superar su dolor por la pérdida de su padre. Su madre intentó la mejor manera de consolar a Elizabeth llevándola a ver pinturas tanto en público como en exposiciones privadas, un gesto bien intencionado que no era especialmente apreciado. Cuenta Elizabeth, abro comillas, verme tan afectada por la cruel pérdida que había incurrido, mi madre se le ocurrió nada mejor que llevarme a mirar las fotos, cierro comillas. En su autobiografía, Billet-Lebrun con orgullo subraya el hecho de que ella era esencialmente una artista autodidacta, y en efecto, como mujer, ella era incapaz de inscribirse en el plan de estudios oficial de la academia, y por lo tanto tuvo que recurrir a tomar clases de dibujo de Briard, el pintor de historia.
pero su talento singular, sobre todo como retratista, manifestado temprano. Los familiares inmediatos sentaron para estos primeros retratos, especialmente a su madre y su hermano menor, Etienne. Una de estas semejanzas de Etienne fue fechada en 1773, cuando Elizabeth estaba en su adolescencia. El retrato de Etienne es un ejemplo notable de Villers-le-Brun y su prodigioso y precoz talento, especialmente por la captura de la personalidad en un momento inconsciente de introspección y autorrevelación. Etienne joven se representa sosteniendo una cartera bajo su brazo izquierdo y una pluma en la mano derecha, y miraba a nosotros de forma animada y aseguró una sonrisa aún autónomo. Está atrapado en un descuido pero momento revelador. Aparece como la encarnación del optimismo juvenil y la creencia en sus futuros logros. Esta obra de espíritu juvenil tiene una calidad deliciosamente seductora de frescura, intimidad y espontaneidad, presagiando claramente el virtuosismo tarde de Villers-le-Brun como retratista maestra. Al mismo tiempo, el encanto y buena apariencia de las modelos dejan claro por qué era el favorito de su madre. Con su generosa naturaleza, Villers-le-Brun no tenía ningún rencor contra su hermano. Ella se enorgullecía de su hermosa belleza, ingenio y talentos literarios e hicieron todo lo posible para continuar su carrera como poeta y autor de comedias a través de su propia influencia creciente como artista de éxito. Su poesía fue publicada en tales revistas influyentes como el Diario de París y el Almanach des Muses, de la que fue editor en 1789. También escribió comedias al estilo de Marivaux, en particular Les Aveux difficiles, estrenada en 1783, y El Entrevue. El retrato de Elizabeth de su hermano y de sus otros primeros retratos establece un patrón que más tarde seguiría como artista. Por encima de todo, se trataba de lograr un efecto de naturalidad y espontaneidad al apoderarse de su tema en un momento de descuido, pero muy revelador de la autoabsorción. No un mensaje ideológico evidente que es transportado en este tipo de retrato. Por Elizabeth, la verdad íntima e interior de la individualidad es lo que importaba, pero sin transmitir ningún sentido del drama o la tragedia. Ahí está la menor idea de la soledad o la alienación. Sus temas son de hecho atrapados en momentos de contemplación, pero sus expresiones al transmitir el tipo de fácil sociabilidad y querida amabilidad del siglo XVI era el ideal de la comunicación humana. Ella no trata de capturar los momentos potentes de la tensión emocional o el drama. Por el contrario, sus temas son apelando en que se muestran en una especie de agradable ensoñación, un estado de tranquilidad introspectivo y una reflexividad silenciosa. A pesar de que Elizabeth era muy atractiva y recibía muy buenas críticas y muchas miradas de admiración, ella estaba totalmente absorbida en su arte. Toda su vida se mantendría constante en ese sentido. La pintura sería lo más importante. Los domingos y festivos, Elizabeth, su madre y su padrastro asistían a la iglesia y caminaban por el jardín del Palais Royal, donde los miembros de la alta sociedad congregaban. Palais Royal también era frecuentado por personas menos respetables, especialmente cortesanas. El padrastro de Elizabeth alquiló una casa de campo en Chaillot, donde la familia pasaba los fines de semana. Allí ella descubrió el placer de la vida suburbana. Gracias a las conexiones que estaba haciendo, fue invitada a Marly-le-Roi, un castillo ejecutado por el célebre arquitecto Jules Mansart de Louis. Aquí, por primera vez, Elizabeth tuvo la revelación de la belleza y la grandeza de la arquitectura. El estilo rococó estaba empezando a perder su control sobre el público, así como en los conocedores y críticos del arte. Al mismo tiempo, el neoclasicismo fue en aumento. Villers-le-Brun nunca intentó teorizar sus ideas sobre la pintura. Elizabeth solicitó su ingreso en la Academia de San Lucas. En agosto y septiembre de 1774 expuso una serie de composiciones en el Salón de Saint-Lô, y su recepción oficial tuvo lugar en octubre de ese mismo año. Este fue al menos el reconocimiento parcial de sus capacidades excepcionales. Mientras que la reputación de Elizabeth estaba creciendo, el dinero que ganaba era inescrupulosamente cogido por su avaro padrastro, que tras la jubilación de su negocio renunció a su apartamento en la Rue Saint-Honore para una casa en el Hotel de Louvre. Ahí conoció a Lebrun. Él era superior por 7 años y gradualmente se ganó su atención y le propuso matrimonio.
Al comienzo ella dudó, ya que sentía seguro su futuro. El matrimonio, por lo tanto, estaba muy lejos de su mente. Con el fin de complacer a su madre y sobre todo para escapar de su padrastro, de mala gana aceptó el matrimonio. La unión de Elizabeth y Le Brun tuvo una niña que nació el 12 de febrero de 1780. Ella se llamaba Jeanne-Julie Louise Le Brun. Elizabeth hizo todo lo posible para ser buena madre, pero las enormes exigencias como artista ocupó mayormente su tiempo. Por otro lado, la experiencia de maternidad enriquece considerablemente su inspiración como pintora. De hecho, el amor maternal se convirtió en un tema central de sus obras. La reputación de Michel Lebrun creció, Versalles se hizo cada vez más consciente de su existencia. Ella pintó su primer retrato de María Antonieta en 1778, llamado Cestas de vestir. Esta es una larga duración. La representación formal de la reina en regalía de la corte llevaba una falda de raso blanco espléndidamente decorada. Si bien el retrato brillantemente demuestra el virtuosismo de Vigée Lebrun como pintora de la corte, revela poco de su tema, pero era eminentemente de acuerdo con la tradición del retrato formal de la cónyuge de un monarca. El retrato fue ejecutado por el hermano de la reina, el emperador José II, y María Antonieta estaban tan complacidos con ella que le pidieron dos copias, una para Catalina II, emperatriz de todas las Rusias, y el otro para su propio apartamento en Versalles. Durante la primera sesión de este retrato, Vigée Lebrun era enormemente intimidada, pero la reina se dirigió a ella con amabilidad y gentileza tranquilizadora. Esto marcó el comienzo de un crecimiento de una relación personal entre el artista y el monarca, quien era entonces en el pleno florecimiento de su juventud y belleza. En sus memorias, Vigée Lebrun habla elogiosamente y con nostalgia de la sensibilidad y consideración con la que María Antonieta siempre la trataba, y ofrece varios ejemplos de la amistad y la intimidad que luego fueron estableciendo entre esas dos mujeres con tales antecedentes dispares. Habiendo aprendido que Vigée Lebrun tenía una voz de canto agradable, María Antonieta, que amaba la música, aunque ella misma no estaba dotada especialmente con una buena voz, pero que casi siempre concluye en sus sesiones al unirse con ella en un dúo. Uno de sus compositores favoritos era André Gretry, un maestro de la ópera cómica del siglo XVIII, quien trabajaba combinando la gracia melódica de la ópera italiana con el dramático interés de los franceses. En una ocasión, Vigée Lebrun perdió inesperadamente una cita para una sesión estando embarazada en el momento. Se sentía demasiado enferma para hacer el viaje a Versalles. Al día siguiente, ella se apresuró a Versalles para ofrecer sus disculpas. La reina no esperaba que ella llegara y estaba terminando su baño antes de tomar un paseo en su coche. Al enterarse de que su retratista había venido a hacer una cita para otro día, ella fácilmente la recibió y después reprendió suavemente. Dio la orden de cancelar su paseo marítimo para una sesión. Cuenta Elizabeth, abro comillas. Recuerdo que en mi afán de responder a esta amabilidad cogí mi caja de pinturas con tanta prisa que se derramó. Mis pinceles cayeron al suelo. Me arrodillé. Deja todo, dijo la reina. Estás demasiado avanzada en tu embarazo para agacharte. Y a continuación procedió a recoger todo a sí misma. Poco a poco, Vigée Lebrun se hizo artista favorita de la reina y retratista oficial, y en esta capacidad fue capaz de aumentar la libertad de ejercicio en su estilo de retrato. Por ejemplo, en 1783, un retrato conocido como María Antonieta en Gaul es un acercamiento e íntimo retrato de 3/4 de la longitud de una atractiva joven mujer que llevaba un vestido de muselina blanca informal y una amplia montura y un sombrero de plumas. Ella está sosteniendo una rosa en la mano izquierda. Cuando expuesto en el salón del retrato, provocó comentarios poco halagadores y las malas lenguas extendieron el rumor de que la reina misma había pintado en su bata de noche. Rosa de Bertín, modista de la reina, le había instado a renunciar al rígido vestido formal de la corte a favor de vestidos holgados y simples de blanco de algodón o muselina, y la reina estaba ansiosa por renunciar a las enormes faldas de aro y los peinados elaboradamente estructurados. Vigée Lebrun, por su parte, acogió con entusiasmo esta oportunidad de representar a la reina no simplemente como un símbolo impersonal de la realeza, sino como una mujer en toda su feminidad, atractiva y vulnerable. Esta inesperada no convencional representación de la reina de Francia no fue bien recibido y provocó una especie de escándalo, e incluso contribuyó a su crecimiento impopular y para la difusión de sus rumores maliciosos sobre su carácter moral.
En Recuerdos, un libro escrito por Vigée Lebrun, presenta un retrato sorprendente de la reina en su mejor momento. Ella describe su tan alto y admirable estado, correctamente proporcionado, con una majestuosidad natural en su comportamiento. Sus rasgos no eran regulares, había heredado de su familia una cara volada estrecha, peculiar de la nación austriaca. Tenía pequeños ojos azulados de tinte, su mirada era tanto ingeniosa y suave, su nariz fina y bonita, y su boca no demasiado grande, aunque sus labios eran un poco gruesos. Pero lo que es más notable en su cara es su tez. Nunca había visto nada tan brillante, y brillante es la palabra correcta, porque su piel era tan transparente que no lo hizo la captura de cualquier sombra. Como resultado, yo nunca podría hacer que su efecto fuese satisfactoriamente. Colores me hallaron al pintar esta frescura, esos increíblemente sutiles tonos que nunca encontraba en ninguna otra mujer. Cierro comillas, dice Vigée Lebrun. Vigée Lebrun era realmente orgullosa de la estrecha relación que era capaz de establecer con la reina, y su intención era sin duda demostrar el hecho de que un monarca absoluto podría honrar adecuadamente la carrera de un artista, una tradición que se remonta a la Italia renacentista. Lo que era inusual en este caso fue que la relación era entre dos mujeres. A pesar de su situación social muy dispar, compartían el respeto y la simpatía mutua y probablemente el sentido común de frustración de mujer como infelizmente casada y como objetivos de calumnias cada vez más viciosos. Una como extranjera, la mujer de Austria, y la otra como un intento de la mujer artista siendo un nombre por sí misma en un mundo abrumadoramente dominado por los hombres. De hecho, su relación amistosa alimentó los rumores maliciosos prevalentes sobre la supuesta promiscuidad de la reina, la sexualidad cuestionable y tendencias lesbianas. Una de sus compañeras favoritas e íntimas fue la encantadora duquesa Yolande de Polignac, en gran medida ha contribuido a estos rumores. Vigée Lebrun se encargó de pintar un gran número de porción de los rasgos de María Antonieta, tanto formales como informales. En cada caso, se era consistentemente capaz de transmitir una simpática representación vívida de una reina sensible y reflexiva. Incluso en más suntuosos retratos regios como la María Antonieta en bata de terciopelo azul en 1788 para la colección Bronson Trevor, que es a la vez una figura de autotranquila autoridad confiada y de la feminidad digna. Ella estaba sentada con un libro en la mano izquierda, lo que indica su interés serio, y ella a la ligera descansa su mano derecha sobre una mesa con un jarrón de flores. Su elaborado tocado se remata con plumas ornamentales. La composición tiene un estilo barroco, cuasi teatral, a la misma con su fondo de la columna y cortinas. Sin embargo, la personalidad de la reina domina la composición. Así como la sociabilidad impregnó el arte de Elizabeth, también fue un factor importante que la motivó a convertirse en una salonière. Su ideal de felicidad para su salón era la comunicación fácil. El salón también serviría para los negocios de su marido y para su propia carrera. En 1789, su salón fue un gran éxito. Atendía principalmente a los miembros de la moda y de la aristocracia de la sociedad francesa. Sus clientes eran hombres y mujeres nobles que habían sido suficientemente impresionados por sus logros y notoriedad. Elizabeth cuenta que no solo grandes señoras y señores, sino que también líderes del mundo de las artes y letras compartieron para ser invitados en su salón de la Rue de Cléry. El salón de Elizabeth se denominaba como un retroceso al siglo anterior. Ella estaba tan centrada en su trabajo y obligaciones sociales como retratista y no tenía tiempo de prestar atención a la tormenta política y social que se estaba gestando. Los dramáticos acontecimientos en 1789 la cogieron por sorpresa. En medio de su vida muy ocupada como una codiciada excepcional y retratista bien comunicada, Vigée Lebrun no pudo evitar darse cuenta que el mundo brillante que tan grandemente disfrutaba era un ser frágil. Mientras parecía haber permanecido ignorante, quizás así intencionalmente, de la extrema realidad económica que oprimía al pueblo, no podía ignorar todo tipo de rumores ominosos que llegaron a su estudio o salón. Disturbios se estaban gestando en París, y de hecho para Vigée Lebrun, quien le debe toda la monarquía,
Los acontecimientos que condujeron a 1789 y la conmoción que siguió siempre quedaría grabada en su memoria como la peor vez en su vida. Su lealtad política pertenecía por completo a la corte y la aristocracia, que se había mostrado de manera consistente de su gran bondad y quien llegó para ver víctimas vulnerables y desventuradas de revoltosos y sanguinarios manipulados por despiadada y ambiciosos líderes políticos. Mientras que su compasión por los pobres y oprimidos, quien constantemente tendía a identificarse con ilícita alteración del orden público e incluso los miembros criminales de la sociedad, era prácticamente inexistente. Tenía inmensa simpatía por los grandes y poderosos bajo coacción. De hecho, en Recuerdos, ella hace un punto para relacionar los múltiples actos de generosidad y la caridad que había sido testigo de estas personas amables de realizar con el fin de acudir en ayuda de los más desfavorecidos. En particular, señaló María Antonieta de las propias obras de beneficencia y los impulsos altruistas, incluyendo, por ejemplo, su insistencia en que sus hijos se van personalmente después de pequeños campesinos e incluso, cuando sea posible, cenar con ellos y hacer los honores adecuadamente como sus anfitriones. Ella misma había adoptado un niño de la ciudad llamado Jacques, supervisando su educación y proporcionando económicamente a su familia. Siempre deseosa de escapar de la capital, Ville-le-Brun aceptó muchas invitaciones para pasar unos días en casas de campo, ya sea en Louveciennes, donde Madame du Barry se había retirado en el castillo de Saint-Germain, con su amplio y hermoso parque, que pertenecía al duque de Noailles, conocido por sus agudezas, o en Malmaison, un castillo que fue entonces propiedad de la bonita y de moda condesa Dumoulin, que más tarde se hizo famosa por la emperatriz Josephine como su residencia después que Napoleón la había divorciado. Fue durante una estancia en Malmaison en junio de 1789 que una conversación de la cena contribuyó a la creciente aprehensión de Ville-le-Brun y le hizo consciente de que incluso en este círculo privilegiado habían partidarios ardientes de un cambio político social radical. La mayoría de los contemporáneos de Ville-le-Brun habían hecho la peregrinación a Roma, especialmente Boucher, Fragonard, David y sus amigos y mentores Gross y Hubert Robert. Era consciente de que una estancia en Italia sería muy beneficioso tanto para su arte y su carrera, pero fue su propio éxito como retratista y sus numerosos encargos que tenía del cual le impidió hacer el viaje. Ahora pensó, sería un momento propicio para salir de Francia. Lo único que la detuvo fue la exposición del Salón, que abrirá sus puertas en el Louvre el 25 de agosto de 1789. El Salón había sido su campo de pruebas desde que se había exhibido por primera vez sus retratos allí en 1783. París estaba en las garras del fervor revolucionario, pero la vida artística perseguía su curso, y resulta que sus contribuciones a este particular salón eran de una calidad excepcionalmente alta. Su arte se había profundizado y adquirido una nueva seriedad, como se ejemplifica por su excelente retrato en 1788 de Hubert Robert, su amigo y mentor ampliamente admirado por sus paisajes románticos con ruinas pintorescas. Sus retratos magistrales pertenecen a una clase especial de retrato, que también se puede encontrar en varias de sus otras obras. Estas pinturas tienen como objetivo la captura del sujeto, mientras que en un estado de éxtasis espiritual, como también es ejemplificado por su sorprendente retrato en 1791 del compositor italiano Giovanni Paisiello, se muestra mientras se reproduce el clavicordio. De hecho, los sujetos de estos necesitan no necesariamente ser grandes artistas. En 1778, una década antes, Ville-le-Brun había pintado el retrato de José Vernet, uno de sus primeros mentores que sobresalieron en paisajes poéticos y líricos, así como en los paisajes marinos que ofrecen las tormentas y naufragios, un género que recurrió en gran medida a la predilección contemporánea por el drama y el patetismo. Joseph Vernet fue uno de los pintores favoritos de Diderot, por lo que no resulta sorprendente. Joseph Vernet aparece sentado, y al igual que en el retrato de Hubert Robert, que aparece estar atrapado en el acto de pintar con paleta y pinceles en la mano, a diferencia de Robert, Vernet está mostrado vestido a la moda, con una chorrera de encaje con volantes y puños. Su comportamiento es uno de calma, autónoma concentración en lugar de inspiración creativa. Es fácil imaginarlo al igual que a gusto en un salón como en su estudio. Su hermosa apariencia y las características aristocráticamente refinados y gentil, la expresión compuesta, así como la elegante vestimenta palabrar el altamente exitoso con honores oficiales,
más que el artista prerromántico en la prestación de paisajes agrestes y paisajes marinos de tormenta. Villelebrun había sido siempre una optimista mujer, muy confiada en su propio talento y capacidad para superar esos obstáculos para su éxito como su género y celos profesionales. Esta vez, sin embargo, se sintió abrumada por fuerzas más allá de su comprensión. Consumida por un presentimiento horrible, se hundió en una profunda depresión y repetía estas preguntas. Abro comillas. ¿Cuál es el uso de la vida? ¿Por qué molestarse cuidando a uno mismo? Cierro comillas. Cuando sus anfitriones, bien intencionados, llevarían a cabo dar un paseo, ella vería inmensas multitudes que se reunieron cerca de los inválidos, un espectáculo que solo contribuyó a su sensación de temor, porque en el parisino festivamente se reunieron para mostrar su apoyo al levantamiento. Ella percibía solamente un aspecto feroz de chusma o gentuza, sedientos de sangre que no tenían nada que ver con los trabajadores o campesinos. Ella intuitivamente sentía la violencia subyacente y reprimida rabia en estas manifestaciones populares, sentía no sin razón que era uno de sus objetivos. Villelebrun había llevado con ella alguna ropa de cama y la miserable suma de 80 louis, que logró reunir en el último minuto, dejando detrás todo el fruto material de sus labores, incluyendo sus joyas. Como la diligencia hizo su camino hacia el sur, rumores alarmantes llegaron a sus pasajeros a través de jinetes galopando, quienes gritan ellos las últimas noticias terribles. París estaba en llamas, y el rey y reina habían sido masacrados. Villelebrun pudo haber sido políticamente sorda, pero estaba estrechamente y de manera intuitiva en sintonía con las nuevas corrientes estéticas de su obra. No es de extrañar, por tanto, que debería haber respondido con entusiasmo a la vista de los Alpes, como el héroe de la novela de Rousseau, un trabajo que había tenido un profundo impacto en su sensibilidad. Ella sintió la necesidad de estar físicamente cerca del paisaje alpino. De ahí que tenga que trepar a pie los estrechos y montañosos caminos, rodeada de barrancos y precipicios impresionantes. Su mente y la imaginación se llenaron con los nuevos lugares que la haría visitar, lugares donde todavía reinaba la urbanidad y que en las artes se les permitió florecer. Italia, que desde el Renacimiento había sido el hogar artístico de pintores franceses y que ella había anhelado para visitar, ahora hizo señas y estaba a su alcance. Para estar seguros que ahora asume la ambigua y problemática identidad del exilio político, tal vez privó permanentemente de su tierra natal, pero ella sería capaz de seguir su carrera en tan buenas ciudades como Roma, Nápoles, Berlín, Viena y San Petersburgo. Ella tenía entonces 34 años de edad, y pocos sospechan que en el momento en que su exilio sería de hecho una larga, dura 12 años, y que cuando ella, que al fin se le permite regresar a Francia en 1802, ella lo encontraría tan profundamente transformado que en su efecto de expatriación se convertiría en un estado permanente de distanciamiento personal, espiritual y artístico. La experiencia de lo sublime a través del descubrimiento de los Alpes fue un momento de estímulo para Villelebrun. La sacó de su depresión y restauró su marco natural optimista de la mente. Ella ahora ansiosamente esperaba con interés el descubrimiento de Italia y su rico patrimonio cultural. Después de todo, si no hubiera soñado durante mucho tiempo una mejor comprensión de las fuentes clásicas del arte bizantino. En su camino hacia Roma, Elizabeth se detuvo durante unos 6 días en Turín, una ciudad que se había convertido en un centro de emigrados. Al ser un lugar lleno de gente, no encontró alojamiento, pero fue encontrada por Carlo Porporati, quien había conocido en París. Elizabeth haría que la mayor parte de su breve estancia en Turín se concentrase en el descubrimiento de la ciudad y sus hermosos alrededores. Ella le prestó mayor atención a las pinturas de las escuelas holandesas y flamencas en las que ella tenía un interés especial, que fue despertando durante su viaje en 1781 en Flandes con su marido. Ella quedó impresionada por la belleza de Turín, por el trazado rectilíneo de sus calles y sus palacios imponentes. Ella dejó Turín cumpliendo su objetivo principal, enriquecer su estética a través de la exposición de primera mano de las obras de la antigüedad y del Renacimiento. La siguiente parada de Elizabeth fue Parma, un pequeño estado adquirido por los Borbones de Francia. Ella visitó las iglesias y pasó mucho tiempo mirando composiciones de Correggio. Fue elegida miembro de su academia el 3 de noviembre de 1789.
Después de una breve parada en Módena, una ciudad bonita que le pareció un lugar agradable donde podía vivir, llegó a Bolonia. Ella rápidamente visitó todas las iglesias y palacios y obras de Guido Reni, Guercino, Carracci y Domenico, entre otros. Cuando llegó a Florencia, ella puso en suspenso su deseo de llegar a Roma lo antes posible con el fin de explorar los tesoros de arte florentino. Era por supuesto consciente de que se trataba de Florencia de los Medici, y ella admiraba las grandes obras de arte que fueron su legado, en especial la capilla de los Medici construida por Miguel Ángel. El punto culminante de la estancia de Elizabeth en Florencia fue probablemente una invitación a contribuir un autorretrato para el ducal. El autorretrato de Le Brun, pintado en Roma en 1790, es uno de los mejores autorretratos que se haya hecho. Después de salir de Florencia de mala gana y con la firme intención de volver más tarde para investigar más, Elizabeth llegó a Roma a finales de noviembre y fijó su residencia temporal en la Academia de France. Al llegar en Nápoles el 9 de abril de 1790, Villelebrun inmediatamente sintió que era único en su atractivo, un mundo aparte de otras ciudades italianas, Roma en particular. En Recuerdos, ella acertadamente evoca su primera impresión poderosa de la ciudad, abro comillas. Ese sol brillante, ese tramo de mar, las islas que se percibe a lo lejos, que el Vesubio desde la que se levantó una gran columna de humo y las multitudes tan animadas y ruidosas y que difieren tan marcadamente de las de Roma que se podría suponer que eran 1000 millas de distancia, cierro comillas. Todo sobre Nápoles le intrigaba y le encantaba. En la última década del siglo XVIII, Nápoles fue una de las ciudades más pobladas, animadas y coloridas en Europa. Su población, contados a casi medio millón de habitantes, se presenta una mezcla sorprendente del lujo y la miseria, el arte y la religión. Atraídos por el clima cálido, numerosas familias aristocráticas, y tanto ricos como pobres, habían elegido vivir allí. Así que hizo un gran número de aspirantes artistas y un verdadero ejército de hombres de la tela. Nápoles se había convertido en la capital de un reino independiente gobernado por Fernando IV, un miembro de la rama menor de la línea de Borbón español, cuyo consorte Habsburgo, María Carolina, era una hija de la formidable María Teresa de Austria, y por tanto una hermana de María Antonieta. Esta fue otra razón por la que Villelebrun espera que recibirá una cálida bienvenida en Nápoles, y en esto ella no será decepcionada. Villelebrun había alquilado una villa en Chiajá, en el borde del mar y directamente frente a la isla de Capri, una ubicación espectacular que le encantó. Poco después de su llegada, se encontró en medio de los más exclusivos círculos de la sociedad de Nápoles, y ocupados con numerosas comisiones para los retratos, sobre todo de ricos dignatarios extranjeros capaces de pagar sus elevados honorarios. Ella fue convocada sin demora al tribunal y entabló una amistad con María Carolina, quien le recordaba mucho a su amada benefactora María Antonieta, y que le encargaron a pintar retratos de sí misma y de sus dos hijas mayores. María Carolina era tan impopular entre los napolitanos como María Antonieta era con los franceses, debido a su reputación escandalosa. Entre los nuevos amigos de Villelebrun fue el inmensamente rico conde Paul Skowronski, el embajador de Rusia en Nápoles, lo que pasó a ser su vecino, por lo que le invitó a pasar muchas tardes agradables en la embajada rusa. Él estaba enamorado enormemente de su encantadora esposa, una sobrina del poderoso príncipe ruso Potemkin, mariscal del campo y famoso favorito de Catalina II. Villelebrun estaba intrigada en gran medida por la bella pero indolente condesa Skowronski, que era la destinataria de numerosos y extravagantes regalos de su tía en forma de enormes diamantes y la última moda de Mademoiselle Bertin, propio diseñador de María Antonieta, que ella ni siquiera se molestó en usar. Villelebrun no menciona en Recuerdos es que esta inusual generosidad podría ser mejor entendido si uno sabía que la condesa Skowronski, cuando era niña, había sido la amante de su tío. Sin educación y probablemente la depresión, la condesa Skowronski haría pasar sus días lánguidamente tendida en un sofá-cama. Sin embargo, Villelebrun encontró un irresistible encanto a pesar de su letargo y tomó obvia del placer de pintar su suntuoso retrato en 1790. Muestra a una mujer hermosa sentada en cojines de felpa y vistiendo un vestido de satén rico,
con varios collares de perlas que adornan su cuello y un turbante enmarcando su cabello ligeramente rizado. Su expresión es agradablemente soñadora y vacía. Como Villelebrun estaba trabajando con el retrato de la condesa Skabronsky, recibió la visita de William Hamilton, un diplomático británico y conocido anticuario y arqueólogo, embajador en Nápoles. Su solicitud urgente era que Villelebrun estableciera otro proyecto con el fin de pintar el retrato de la mujer hermosa que lo acompañaba. Esta mujer era su amante, Emma Hart, un hecho famosa como Lady Hamilton. Hamilton era un apasionado coleccionista de pinturas y libros. A partir de sus primeros días en Nápoles, artefactos clásicos desenterrados durante las continuas excavaciones de Pompeya y Herculano, iniciado en 1709, iban a tener tales repercusiones importantes en la historia del arte y la literatura. Fue especialmente obsesionado con Monte Vesubio, el volcán que tenía enterradas las dos ciudades romanas en el año 79, y frecuentemente visitado por día y noche, y no temiendo observarlo de cerca a pesar de la perpetua numerosa muestra de lava y rocas de peligro de erupciones, la recolección y puesta en pinturas de la misma. Villelebrun pronto descubrió que ella también había sucumbido a la fascinación del Monte Vesubio. El magnífico monstruo no estaba libre de su amenazadora nube de fumar, y ella lo vio como un buen augurio que su llegada a Nápoles había sido recibida por uno de sus espectaculares y ocasionales arrebatos, arrojando el más espectacular despliegue de fuegos artificiales. Villelebrun aprendió más acerca de Sir William Hamilton mientras trabajaba en el retrato de su amante Emma Hart. Hamilton fue tanto un colector ardiente y un distribuidor astuto que compró juiciosamente y revendió algunas de sus adquisiciones por sumas gratificantes, en particular al Museo Británico. Incluso, Villelebrun señala un tanto maliciosa en recuerdos que conducía a una dura negociación sobre la tarifa por el retrato de su amante, y que finalmente revendió en Londres por una extraordinaria ganancia. Extraordinario talento de Emma Hart en asumir poses dramáticas y que imitan los gestos expresivos acabarían por servirle en una buena posición. Pero mientras tanto se encontró sin recursos y era probablemente salvado de una vida de prostitución y degradación por atraer la atención de los amantes ricos y aristocráticos y de artistas tan notables como George Romney e incluso Sir Joshua Reynolds, entre otros, quien modeló para retratos y composiciones. El primer retrato de Villelebrun se completó en julio de 1790, cuando Emma Hart aún no se había casado con Lord Hamilton. Ella representa en una pose seductora con un vestido fluido y suelto que expone sus hermosos brazos y los hombros, que descansa sobre una mesa abajo adornada con hojas de parra y cubierto por una piel de leopardo. Su forma ovalada de la cara y sonriente está marcada por el pelo largo castaño rojizo que fluye hacia abajo desde sus hombros desnudos hacia sus caderas. Su mano derecha apoya suavemente su cara, mientras que en la mano izquierda sostiene una copa de vino. El fondo es una mítica especie de gruta, en una vista lejana del mar salpicado por un solo buque. Si Emma Hart se supone que representa una vacante sacerdotisa del amor o el vino, o Ariadna, la legendaria figura trágica de la hija de Minos traicionado por Teseo, o incluso una síbila, no es nunca un hecho bastante claro. Villelebrun había asistido al estreno de una ópera de Paisiello y comenzó a trabajar en su retrato en diciembre de 1790. Ella había dejado recientemente su alojamiento en Chiajá, incluso aunque ella amaba su pintoresca ubicación frente al mar y la isla de Capri era demasiado ruidosa que no le permitía dormir por la noche. Su nueva vivienda, más cerca de Nápoles, no obstante, tenía la desventaja de no ser adecuadamente climatizada, y olas de frío en diciembre hicieron tanto al artista como a su modelo tan incómodo que, según sus propias palabras en su libro de recuerdos, ella temía que no sería capaz de completar su retrato. Villelebrun era especialmente ansiosa de ver Venecia, a donde llegó en la víspera de la fiesta de la Ascensión, 40 días después de la Pascua en 1792. Venecia siempre había sido una especie particular, especial de la fascinación para los escritores y artistas. En el siglo XVIII ofrecía numerosas atracciones y enormes riquezas culturales a los visitantes como Villelebrun. Ella saboreó plenamente su ubicación topográfica, única entre el mar y el cielo, y su cálida luz luminosa y generaciones como de los visitantes antes y tras ella se encontró con un paseo a lo largo de su serpenteante gran canal, bordeada por palacios, iglesias y plazas, una experiencia más memorable. En Venecia se tuvo la suerte de tener como su atento y eficiente Cicerón y guiado por Dominique Vivant de Non
a quien había conocido en París y que gentilmente se puso por entero a su disposición. Entre las grandes obras de arte que mostró que ella destacó la admiración especial 12 retratos en pastel por Rosalba Carriera, una pintora italiana femenina que había sido una de las primeras en explorar plenamente las posibilidades expresivas de este medio relativamente nuevo, y que también logró la rara distinción de ser elegido a la francesa Académie Royale de Pintura en especial interés en 1720. Villeneuve en carrera es comprensible a la luz de lo que tenían en común las mujeres artistas tan exitosas y retratistas como innovadoras. Las cualidades de los retratos de carrera que especialmente golpeó Villeneuve fue su frescura del color y su veracidad psicológica. Uno solo sería suficiente para ser un pintor famoso. Villeneuve no encontró en Denon físicamente atractivo, pero era rápidamente conquistada por su amabilidad y conocimiento artístico. Ella también se sorprendió apenas para aprender que las mujeres se encuentran irresistibles. Las dos mujeres se volvieron muy amables y Villeneuve pintó un retrato agradable de ella por Denon. El trabajo destaca su hermoso rostro ovalado juvenil con ojos grandes, expresivos y completos, los labios sonrientes, amablemente enmarcada por abundante pelo negro rizado, casualmente en cascada hacia abajo para lograr hombros bien redondeados. A la luz de los acontecimientos actuales en la Francia revolucionaria, Villeneuve tuvo que reprimir su nostalgia y de mala gana renunciar a la noción de regresar a París en un futuro previsible. También creció cada vez más alarmada por la suerte de su madre, hermano, distanciado marido y amigos que había dejado atrás. Su estrecha relación con la familia real, cuya situación propia después del vuelo siniestrado de Veranés, el 20-21 de junio de 1792, seguido por su regreso forzado a París el 25 de junio, se había convertido en cada vez más precaria, marcada claramente como un enemigo de la causa revolucionaria. El 10 de agosto de 1792, la toma del Palacio de las Tullerías obligó a la familia real a buscar un refugio en la Asamblea. El 9 de febrero de 1792, un decreto autorizó la confiscación de los bienes pertenecientes a los emigrados, y su nombre fue añadido a la lista, a pesar de las peticiones retiradas de su marido, reclamando en vano sus viajes, eran más motivados por el deseo de perfeccionar su arte. En noviembre de 1793, a la altura del terror, Lebrun fue arrestada y encarcelada brevemente. En diciembre de ese mismo año, su hermano Etienne también fue encarcelado hasta julio de 1794. Después de la detención y la ejecución de Robespierre y sus seguidores, marcó el inicio del fin del terror. Por otra parte, su marido estaba en una situación financiera desesperada, pues se vio incapaz de hacer ninguna venta de obras de arte en este tiempo de crisis, ya que su clientela de aristócratas había evaporado desde la Revolución. Eventualmente, Lebrun se sentiría obligada, a fin de evitar más persecución personal y para tratar de salvar el matrimonio familiar, solicitar la disolución de su matrimonio en el suelo de la deserción. El decreto final del divorcio fue emitido el 3 de junio de 1794. Cuando Elizabeth llegó a Viena, Austria había entrado recientemente en guerra con la Francia revolucionaria. Como retratista oficial de María Antonieta, Elizabeth era bienvenida a Austria. Con carta de recomendación fue ingresada de inmediato a los salones de Viena más exclusivos, así como a todas las funciones importantes, y su vida volvió a ser como en París antes de 1789. Dado que todos los aristócratas de Viena hablaban perfectamente el francés, Elizabeth se sentía casi como en casa. Su vida social en Viena fue brillante y, como un amante de la música ardiente, asistió ansiosamente a muchos conciertos, especialmente a conciertos de orquesta. Ella también fue invitada a los bailes que daba el emperador Francis II. Elizabeth pasó más de 2 años en Viena y fue tan feliz una vez más allá. Fue capaz de combinar una vida social activa con un horario riguroso como artista. Poco después de su llegada a Viena, unas noticias de Francia se convirtieron en algo muy alarmante. Por medio de boletines informativos, escuchó sobre ejecuciones de tantos amigos y conocidos, y esto la sumió en un estado de depresión. Su hermano, que se quedó en París, le escribió una carta contándole sobre la ejecución y decapitación de María Antonieta. Uno de los retratos más notables de Elizabeth ejecutado en Viena es de la condesa Beauchamp, y este refleja un nuevo estilo de retrato poético prerromántico que había desarrollado desde el pintar de la condesa Beauchamp en Roma.
Otro retrato notable de Elizabeth en Viena es de la condesa von Schoffel y su hija. Mientras tanto, en Francia, los repentinos esfuerzos de su marido en su nombre no le llegaron. A pesar de sus infidelidades maritales y hábitos derrochadores, Jean-Baptiste Lebrun era a su manera un marido leal y de apoyo, que desde el principio había reconocido el talento excepcional de su esposa. A medida del terror rabio, Lebrun se vio obligado a divorciarse de su esposa por motivos de deserción, con el fin de evitar la persecución personal y confiscación de bienes. El 3 de junio de 1794 se emitió el decreto de divorcio. Habiendo renunciado a la idea de volver a Francia, Elizabeth estableció una rutina que recuerda su vida de París prerevolucionario. Desde que ella se había ido al exilio con casi nada de dinero, Elizabeth estaba decidida a reconstruir su fortuna para que cuando las circunstancias políticas cambiaran, ella volviera a su tierra natal. Así fue que Elizabeth salió de la capital austríaca el 19 de abril de 1795, donde había pasado 2 años y medio que habían sido generalmente gratificantes, tanto personal como profesional. Mientras ella estaba ansiosa de llegar a su destino, se detuvo en Praga, Dresden y Berlín, principalmente para visitar los sitios famosos. Después de estos desvíos, Elizabeth se embarcó en la etapa final de su viaje a San Petersburgo y llegó a la ciudad imperial el 25 de julio de 1795. Vichy Lebrun había alcanzado su 40º cumpleaños cuando ya llegó a San Petersburgo en el verano de 1795, pero ella no tenía nada de su entusiasmo, la energía y afán para poner a prueba a sí misma en la cara de desafiantes nuevas aventuras y experiencias. La primera impresión de Vichy Lebrun, después de un descanso de unos días con el fin para recuperarse de su fatiga, era la de una magnífica capital con sus espléndidos palacios, catedrales, monumentos y calles anchas, majestuosos edificios que adornan las orillas del río Neva, que atraviesa la ciudad llevando una colorida variedad de numerosos barcos y embarcaciones de todo tipo, e intrincados sistemas de canales, vías fluviales y puentes. Ella estaba intrigada y estimulada visualmente por la mezcla rica y exótica de estilos de la ciudad presentados, occidental y asiática, clásico y barroco, cosmopolita y provincial. Le dijeron que no había más impresionante espectáculo del brillante río Neva en el claro de luna, pero se tuvo que posponer esta experiencia porque su llegada en julio coincidió con el famoso Noches Blancas de San Petersburgo, cuando no hay una sola hora de oscuridad. En recuerdos expone haber cenado a las 11 en plena luz del día. Sin embargo, para el momento Vichy Lebrun llegó a Rusia en 1795. El entusiasmo de Catherine por los franceses en general y los filósofos en particular se había enfriado considerablemente, sobre todo debido a la Revolución Francesa, que como un autócrata absoluto, que comprensiblemente vista como un desastre absoluto. Como Vichy Lebrun fue diligentemente estudiando la artística y cultural riquezas de la capital imperial, ella era aún más la intención de establecer en contacto con los principales miembros de la nobleza rusa, y especialmente en la satisfacción con la gran emperatriz. Pero la idea de estar presentado a esta mujer poderosa la llenaba de anticipación ansiosa, así como el temor de hacer algunos pasos en falso desastrosos. Cuando ella era puntualmente informada de que efectivamente había sido citada a comparecer ante Catalina, se dio cuenta para su horror que ella no tenía un traje oficial de corte para la ocasión. Vichy Lebrun se había encantado e inspirado bastante para las dos mujeres jóvenes. Sus caras eran celestiales, aunque con expresiones bastante diferentes. La hija mayor, Alexandra, tenía una belleza griega, pero el rostro de la joven Helen tenía infinitamente más refinamiento. Posaron juntas sosteniendo y mirando un retrato de la emperatriz. Su traje era ligeramente griego, muy sencillo y modesto. Por consiguiente, se sorprendió al enterarse de que Catalina era escandalizada por la pintura y especialmente por los vestidos sin mangas, sin adornos usados por las grandes duquesas. Esta mala noticia había sido transmitida a Vichy Lebrun por el actual favorito de Catalina, el joven Platón Zubov, que se había convertido en su amante en 1789 y quien ejerció gran influencia en asuntos públicos desde la muerte en 1791 de su predecesor en el afecto a la emperatriz, el poderoso Grigori Potenkin.
En un pánico, Villeneuve apresuró a cambiar de traje de sus súbditos, que cubre sus brazos preciosos expuestos con voluminosas y largas mangas. Aprendieron de Catalina que ella había decidido revisar el retrato. Pero fue demasiado tarde. Villeneuve sintió que ella había echado a perder su composición con estos cambios. Este polémico retrato, sin embargo, contribuyó a la moda de la llamada estilo griego en el retrato de Rusia. Como pintora de la corte con experiencia, Villeneuve había ganado una práctica considerable en el trato de la intriga, y tal como lo había hechizado María Antonieta, ella parecía haber entrado en buenas gracias de Catherine, a pesar de la cautela de este último de todas las cosas francesas. De hecho, Villeneuve estaba programado para pintar la emperatriz, pero fue frustrada en este importante proyecto cuando se enteró de que Catalina había muerto de repente de un derrame cerebral el 17 de noviembre de 1796. Las dos mujeres se habían reunido solo unos pocos días antes y la zarina había comentado en broma: «Absolutamente quieres que haga mi retrato. Soy bastante vieja, pero ya que todos ellos insisten en eso, yo os concederé la primera sesión de una semana a partir de hoy». Como un resultado de esas circunstancias imprevistas, Villeneuve logró dibujar solamente un bosquejo en colores pastel inconcluso de Catherine. Villeneuve también tiene el placer obvio en subrayar el hecho de que los logros de Catalina como una gran monarca estaban a la par con las de los gobernantes masculinos más notables. Una cita picardía, broma al príncipe de Lign, que uno podría llamar con razón el autócrata de todas las Rusias, Catalina Legrand, en lugar de Catalina la Grande. Una astuta y de manera discreta alusión al hecho de que una mujer había demostrado que podía empuñar el cetro sobre un inmenso imperio, así como un hombre podría. Probablemente también se deriva la satisfacción del subconsciente del paralelo con su propia situación, como una pintora que había aprendido a manejar el pincel con maestría, como sus talentosos y exitosos homólogos masculinos. Lo que también golpeó Villeneuve era que esta absoluta monarca era en realidad la mujer más simple y menos exigente en su vida privada. Villeneuve había enriquecido su propia inspiración artística que representa a Julie en todas las etapas de su joven vida, desde el momento en que fue un bebé de brazos en el brazo amoroso de su madre hasta que llegó a la adolescencia, cuando su madre le pintó bajo la apariencia seductora de Flora, diosa de flores y de la fertilidad, que sostiene una cesta de flores en su cabeza y vestido con un sin mangas blanco diáfano. La estancia de Villeneuve en Rusia fue excepcionalmente productiva. Para ello generó más de 50 retratos, por la misma razón que tenía un impacto significativo en el retrato de Rusia como un género en el que los pintores nativos podrían sobresalir en su propio derecho.